Buenos días, tardes ya. Muchas gracias otra vez por la aceptación nuevamente de poder participar en este segundo coloquio. Un saludo a todos el auditorio, el comité organizador. Bueno, nada más un señalamiento, ahí se equivocaron en lo que fue la programación de los eventos. Mi tema es, pues bueno, como dice ahí arriba, mixtecos contra mexicas, la conquista cultural y la transformación de la conquista espiritual de los españoles. El tema que ustedes mencionaron es de un compañero que se va a presentar el día de mañana, entonces ahí se equivocaron, una disculpa para el auditorio. Entonces, bueno, esta es la segunda parte de la investigación que hago y presento ya en lo que fue el primer coloquio. Les había presentado lo que fueron los emplazamientos de los señoríos mixtecos, haciendo todo un análisis diacrónico a partir de lo que es la función que se refleja en los valles centrales, gracias, y de esta manera haciendo todo este patrón de distribución hacia lo que vendría siendo las tierras altas de la Mixteca. Bueno, ahí como primera diapositiva, pues bueno, tenemos el Chimali, que es el escudo de Yanguitlán, un guerrero águila, pues bueno, azteca, y abajito pues lo que vendría siendo esta llegada de la religión católica. Bueno, si bien existieron acontecimientos de batalla entre grupos socioculturales, no solo en el altiplano central, sino también en otras latitudes de la geografía de la República Mexicana, como bien conocemos, el presente tema de investigación tiene como objetivo rescatar y presentar un acontecimiento importante dentro de la historia de las culturas prehispánicas. Ese acontecimiento es presentado a través de los escritos efectuados, si bien por varios investigadores, rescata el trabajo principalmente desarrollado en la zona de la Mixteca Alta de Oaxaca por el investigador Alejandro Méndez Aquino, quien documenta en su libro Historia de Tlaxiaco la batalla que hubo entre los mixtecos y los mexicas para la época de los clásicos tempranos y la llegada de los españoles. La historia de Mesoamérica se encuentra dada por una serie de diferentes cambios al interior de las estructuras de los sistemas socioculturales. Si bien la guerra fue un medio por el cual diferentes poderes se formaron y dieron pauta al desarrollo hegemónico de una tradición cultural, la historia de la batalla entre mixtecos y mexicas es fundamental e importante, ya que con dicha batalla la estructura política de Mesoamérica cambió rotundamente al ser controlada ya no parte del altiplano central, sino también la parte sur considerada como ruta de tráfico. Los intereses particulares de cierta estructura política se conforman a establecerse como ganadora de los bienes y rutas económicas, pero esto dura un par de años, ya que posteriormente se desata otra guerra, ya no entre culturas propias, sino entre una alianza extranjera, pasando de esta manera de una batalla de conquista cultural a una batalla de conquista espiritual. Bueno, el área de estudio, ya como bien se señaló hace un rato, lo mencionó el doctor Bernal, estamos en lo que es la depresión de la cuenca fluvial de lo que es la sierra de la Mixteca Alta, Oaxaca, los diferentes señoríos y padrones de asentamiento que se encuentran desde la época preclásica, los clásicos. Bueno, esta es la obra de Alejandro Méndez Aquino, Historia de Tlaxiaco, que bueno, en mixteco se llama Indinú, que es Buenavista. Tlaxiaco pues, es un nombre náhuatl que se le da a este espacio como memoria de lo que fue la llegada pues, mexica a este lugar, que quiere decir en los albores de juego de pelota. Aquí abajo de hecho tenemos el glifo de Tlaxiaco, que es justamente así como se representa en los códices, con este símbolo de juego de pelota. Bueno, otro dispositivo donde tenemos los señoríos, toda la distribución de lo que es señores en la Mixteca Alta, a un lado de la Mixteca Baja y pues, de la costa. Esta es una lámina del Códice Vindobonense, lámina 47, pues que muestra el centro topónimo de la Mixteca, que vendría siendo este. De la conquista cultural a la conquista espiritual, el principio del final. Alejandro Méndez Aquino, en su obra Historia de Tlaxiaco Mixteca del Instituto de Investigaciones de Oaxaca, da cuenta de la confrontación histórica entre mixtecos y mexicas hasta el contacto español, gracias a que investigó los documentos escritos de Fray Gonzalo de Lucero, entre otros, por el cual nos da cuenta de este pasaje histórico. En tiempos anteriores a la conquista, durante la época colonial, aún en el siglo XIX, Tlaxiaco fue uno de los sitios de mayor importancia del país Ñusabi, debido quizá a su posición geográfica.
De la trascendencia del antiguo Tlayaco existen testimonios de los cronistas religiosos e historiadores de la época. Dichos documentos son rescatados por don Alejandro Méndez Aquino en el presente volumen, quien además de la tradición oral recupera muchos datos interesantes sobre la historia de Tlayaco. Uno de los pioneros de la investigación, el maestro don Antonio Pompa y Pompa, quien confirmó los archivos de la Mixteca Alta Parelina, agradece una carta dirigida a tal autor, justamente por este gran contenido que resalta todo este pasaje histórico, pues que muchas veces se deja de lado y siempre se pone énfasis en lo mexica, también pues por estar en el altiplano central, pues se deja de lado todo lo que son estas partes y áreas culturales, pues fuera de la cuenca. De acuerdo con el doctor Orozco Iberra, mencionan que los pueblos de Mixtequiapan llevan comúnmente dos nombres: Mixteco, pues como hace un rato le decía, Indiyú, Indinú, que es Buenavista, y pues el Tlaxiaco, ¿no?, que dejan hasta los nahuas a la llegada de esta ciudad. Alejandro Méndez menciona que para mediados del siglo XV los aztecas comenzaron a interesarse en el próspero Indicinú. Menciona que Alfonso Caso señala lo que caracteriza a la Mixteca es la pulverización política comparada con un régimen de feudos más o menos independientes uno de otro, a través de las descripciones de los comerciantes que volvían de las tierras mixtecas con un valioso cargamento de joyas de oro y plata, jícaras, plumas y hermosos tejidos de algodón. Los mexicas llegaban a interesarse de la riqueza y las bellezas del antiguo Tlaxiaco y de su admirable posición geográfica, punto inigualable de observación. Señala Moctezuma Incanina que, al saber de esto, deseaba extender sus dominios hacia el sur y poder así apoderarse de todas esas características de la tierra de Ñuzzara. Comprendió que era el sitio ideal entre los reinos de Huixtlahuaca y Tultepec para sus planes de dominio y expansión del imperio mexica en la nación mixteca. Para que la expedición enviada por Moctezuma I cayó de improviso sobre Tlaxiaco y lo sitió y puso a Aguinaldo en peligro de perder su vida, por lo cual este último tuvo que entablar conferencias con los sitiadores, al final de las cuales quedó establecida la alianza entre Moctezuma y Aguinaldo y el establecimiento definitivo de la guarnición azteca en Tlaxiaco. Menciona Méndez que el historiador Emilio Gómez confirma la tradición de que los principales jefes del ejército azteca se establecieron 3 kilómetros al noroeste de la población actual de los márgenes de un arroyo bajo un manantial llamado el agua de los cangrejos, y atrás de los remeríos, las tierritas blancas, camino a Mundiche, y así fue sometido Indiciñú, Tlaxiaco, al imperio mexica. Desafortunadamente, no se sabe con gran exactitud cuándo ocurrió. A este respecto menciona Méndez que el padre clavijero dice: no sabemos en qué tiempo se agregó Tlaxiaco a la corona de México. No se halla Tlaxiaco, sino entre las conquistas de Moctezuma II, sin duda, por haberlo reconquistado después de alguna rebelión. Robert Barlow, en Conquista de los Antiguos Mexicanos, expone un mapa número 6, en el cual se señalan las dos conquistas de los aztecas en Tlaxiaco, una por Moctezuma I y la posterior pues, por Moctezuma II. Sin embargo, Méndez señala que autores como Clavijero y Gracida sitúan para 1504 esta conquista. A muchos reyes mixtecas se les ha acusado de haber sido incondicionales a los aztecas, sin comprender las tremendas presiones que los mexicas ejercían sobre ellos, relata Zamacois, para asegurar la posición de las provincias que daban las principales ciudades, guarniciones mexicanas, y a los señores de ellas se les exigía que viviesen en México durante cierta época del año, dejando en rehenes, al volver a sus territorios, algún hijo o pariente en su lugar. El rey Atonaltzin, combate entre mixtecas y mexicanos. En años de la mitad del siglo XV, había en Huixtlahuaca, reino entonces gobernado por Atonaltzin, a quien los anales de Cuautitlán llaman príncipe de los toltecas, un gran mercado que frecuentaban comerciantes de diversos pueblos, como de Tenochtitlan, Texcoco, Xochimilco, Coyoacán, Chalco, Azcapotzalco y Tacuba. Los que estaban muy interesados en adquirir grana, plumas, tejidos de algodón, cacao, adornos y joyería, el rey Atonaltzin no veía con buenos ojos a muchos de esos comerciantes, sabiendo que la mayoría eran espías que regresaban a sus reinos con variable información, especialmente hacia los aztecas. Cuentan los cronistas que Atonaltzin era un rey soberbio y arrogante, a quien le tenían ofendido las conquistas mexicanas y la amenaza que se cernía soberbio y arrogante. Y las amenazas
que se cernían sobre sus reinos. A esto se agregaban algunos insultos que permitían los soldados de la guarnición vecina del pueblo de Tlaxiaco, que envanecidos proclamaban la propia superioridad sobre las demás naciones del Náhuatl. Dichas hostilidades parecen que influyeron en la sensibilidad de Tonaltzin, quien decidió no permitir el paso a ningún comerciante de Tenochtitlan ni a sus aliados, y el que franqueaba el lindero de sus tierras, contraviniendo sus órdenes, era severamente castigado. El emperador de México mandó a sus embajadores ante Tonaltzin para reprocharle sus medidas, pero le contestó de manera exagerada, incitándolo ante un duelo y proclamándose dueño sobre sus bienes y unas apreciables joyas y riquezas como de ambos reinos, a quien resultara vencedor. Moctezuma I, al enterarse de su respuesta arrogante y desafiadora, se indignó y, acuerdo con sus aliados de Acolhuan y Tlacopan, quienes marchan hacia Coixtlahuacan, a Tonaltzin, sabiendo que llegarían los ejércitos de la Triple Alianza, convocó a sus súbditos y los exhortó a luchar duramente, haciéndoles notar que a la esclavitud a la que se sujetarían si llegasen a perder, y pidió ayuda a los huecotzingas y tlaxcaltecas, enemigos de los mexicas. Al iniciarse la batalla, el rey de Coixtlahuacan salió con los suyos tan arrebatada y presurosamente que, aunque los mexicanos y texcocanos eran muchos y muy aventajados en las armas, pudieron y los hicieron retirar y huir. Murieron en el embate soldados de los dos grupos, más de los mexicanos, y el campo quedó cubierto de cadáveres. Moctezuma y Bucanán, herido en lo más profundo de su orgullo por el desastre entre los ejércitos de Tonaltzin, preparó un numeroso ejército integrado por gentes de México, Texcoco, Tacuba, Chalco y Xochimilco. Pero antes de volver al ataque, recibió noticias de que las tropas huecotzincas y tlaxcaltecas habían asaltado a Tlaxiaco, lugar de partido de los mexicanos, ya que había una guarnición de ellos y habían muerto toda la guarnición mexicana que ahí había, y de los habitantes del lugar a unos habían quitado la vida y a otros la libertad. Eso también pone en claro que no eran muy pacíficas las relaciones entre Coixtlahuacan y Tlaxiaco, y que quizás tampoco estaba este importantísimo centro subordinado como quiere Gay al de Tilantonco, cuyos súbditos eran los señores de Poscolula, Tlaxiaco, Atoyaquillo y Tezacualcos. Tonaltzin pidió nuevamente ayuda a los huecotzingas y a tlaxcaltecas, pues sabían que los mexicanos se preparaban para el próximo embate. Al año siguiente, a la derrota de los aztecas en manos de los mixtecos, salió Moctezuma I con un poderoso ejército de 200,000 gentes, más 100,000 tamemes encargados del barato. Y fueron tantos que dicen que eran como langostas cuando cubren el sol a grandes bandas. Esto lo escribe Fray Juan de Torquemada. Los mexicanos, bajo de cuyo nombre y apellido iban las demás naciones, aprestaron sus gentes y bastimentos, tiendas y aparatos de guerra, llevando ollas, cántaros, piedras de moler, platos, comales, con que cuecen el pan, tanta provisión de todo lo que pudieran, como si fuesen a fundar otro pueblo, haciendo de su ferocidad y crueldad el no volver a sus tierras hasta terminar con la capital de Tonaltzin, Coixtlahuacan. La derrota de Tonaltzin no se dejó esperar, y sus enemigos destrozaron su ejército, incendiaron sus santuarios y destruyeron la capital del reino de Coixtlahuacan. Señala Alejandro Méndez que el padre Gay menciona en su obra La historia de Oaxaca, por medios de las crónicas de Fray Diego de Durán, que al ver el número de cadáveres y heridos salto de la batalla, los caciques mixtecos que habían tomado parte en esta guerra, sin respetar el estado de ánimo y la desgracia de Tonaltzin, comenzaron a hacerle cargos, reprochándole haber emprendido sin discreción una guerra tan peligrosa, y sobre todo por haber mezclado a los tlaxcaltecas y huecotzingas, quienes no pusieron el empeño en defender el área, y así habían introducido el desorden con su fuga. Pasando de la palabra a los hechos, se amotinaron y dieron muerte a Tonaltzin y a los tlaxcaltecas y huecotzingas que aún tenían vida. Menciona Aquino que el Códice Mendocino aparece Tonaltzin muerto en una forma afrentosa sobre el glifo de Coixtlahuacan. Corre una tradición entre las naciones Coixtlahuacan de que el culpable de la muerte de Tonaltzin fue Moctezuma y Wilcamina, quien nombró después rey a Cuauhxochitl, general azteca. Así terminó esta última batalla en que Coixtlahuacan quedó sujeta al imperio azteca. Fueron muchas las riquezas que obtuvieron los mexicanos con esta victoria,
plumas preciosas, telas, perfumes de Tulutepec, valiosas alhajas de Achiutla, oro en polvo de Sosola, que llevaron cargando los prisioneros de guerra cautivados en Coxtlahuaca y que más tarde serían sacrificados ante Huitzilopochtli. La adquisición más importante para Moctezuma fue la reina de Coxtlahuaca, Xochiquetzal, viuda de Tonantzin, de quien quedó embarazada por el emperador. Los historiadores hablan de ella como una mujer hermosa, llena de belleza y majestad, sintiendo Moctezuma piedad por ella en principio y después, preso de la pasión, resolvió hacerla suya. La llevó a Tenochtitlan, en donde le construyó un palacio y la rodeó de cientos de consideraciones, pero fue siempre desdeñado. La reina mixteca permaneció insensible al amor de Moctezuma, rechazó las proposiciones matrimoniales, por lo cual murió cautiva y fiel a la memoria de Tonantzin. El padre Gay Burgoa señala, según Méndez, que hacen una semblanza llena de admiración a esta reina. También menciona que en esta ocasión también fue tomada Tepozcolula y Herrera en su obra Historia General de los Hechos de los Castellanos cuenta que Moctezuma mandó matar a traición al señor de Yamotlán y ya Unicotzó porque le impedía la conquista de este reino, y con su muerte todo lo sujetaron. Atañe Méndez, que Clavijero asienta, con tan rápidas conquistas amplió Moctezuma de tal suerte sus dominios que por el oriente se extendían hasta el Golfo Mexicano y por el suroeste hasta el centro de la gran provincia, los mixtecas. Bueno, es unas diapositivas, son de un sitio arqueológico de la Mixteca, pues, que se llama San Martín Guadalupe, en el que vendría siendo el edificio 6G. Ese es un montículo, pues bueno, que es el clásico, con características y formas de construcción propias del lugar, que justamente van para el 18, 900 después de Cristo, y lo que vendría siendo el conjunto del postclásico justamente son las muestras, la evidencia arqueológica que queda en este registro histórico de la llegada de los mexicas a esta región mixteca. Pues como podemos ver, las características de este montículo no son nada parecidas a este posterior, que es el postclásico, en el cual las características pues ya aquí se hacen ver la doble alfarda de las escalinatas, una arquitectura muy ejemplar de lo que son los mexicas del altiplano central, pues en comparación con, vean los montículos propios de la región mixteca, pues no tienen nada en comparación con lo que vendría siendo el montículo postclásico de lo que es la llegada mexica a esta área. Bueno, este es otro montículo mexica, es cuando llegan a la región mixteca. Zahui y 8 venado. Entre el pueblo mixteco y las expediciones de Moctezuma y Huilcamina dejaron huella profunda, sobre todo por haber dejado marcado la subordinación al imperio azteca. Sin embargo, los manuscritos antiguos registraron campañas militares desde mucho tiempo atrás. Señala el autor que poco después de que nos relata Torquemada en su monarquía indiana, cuando Quetzalcóatl se vino a Cholula, donde estuvo muchos años con sus agentes, de las cuales envió desde allá a la provincia de Oaxaca a poblarla y a toda esa Mixteca Baja y Alta y Zapoteca. Las primeras noticias que se tienen de sus empresas guerreras datan en el principio del siglo XII, cuando, llamados por sus hermanos los toltecas, acudieron en auxilio de Hualán. Es conveniente recordar que los mixtecos afirman en sus tradiciones que habían sido compañeros de peregrinación de los toltecas, cosa verosímil si se tiene en cuenta que Tolán y Tulutepec fueron fundadas por el mismo tiempo. Señala Méndez que el padre Gay cuenta que tal acontecimiento fue en 1116 y estaba fundado en las tradiciones de los indios. Comenta que los caciques de Achiutla aseguraban que sus antepasados habían vencido a los toltecas y que tal vez esta guerra era una de las que consignaban en sus códices, aunque mezcladas con mil fábulas y errores. También parece que en 1351 los mixtecos sostuvieron una sangrienta batalla con los guerreros de Tehuacán. La lucha fue terrible y sangrienta, no teniéndose más noticia de ella, dice el historiador Emiliano Gómez. Burgoa relata acerca de una pintura de Achiutla en que aparecían algunos hechos de la vida de un esforzadísimo capitán llamado Zahui,
que gobernó los ejércitos de su iglesia, y para poner en campaña a todos los soldados que querían, tenían una gran talega de saco que subían hacia un gran monte, en donde por virtud superior y con sus colinas espaciosas se ponían en medio y haciendo oración a su Dios, le pedía a los soldados que quería, y sacudiendo la talega salían de ella ejércitos copiosísimos con sus armas y rodelas, y en aquel país los disciplinaba, teniéndoles bien instruidos en la milicia. Marchaban con gran silencio a las provincias o reinos que iban a conquistar. Saúl se decía descender del flechador del sol, que fundó la dinastía de Apuala, al unirse con 9 lagarto. La boda se realizó en el año 9 conejo, día 5 viento, pues es entonces cuando los cónyuges toman el chocolate. Martínez Granada afirma que los reyes de Achutla y Tilantongo, hacia 1480, pretendieron avasallar el señorío de Tucutepec y sostuvieron una batalla cerca de Putla, venciendo los de Tucutepec. Los de Tucutepec tenían fama de grandes guerreros. La relación de Teospapotlán, Papeles de la Nueva España, dice: poco antes de que los españoles viniesen, solo estaban los de Tucutepec, que eran guerreros de por sí, y los de Tlaxiaco, que también eran guerreros. Existió una rivalidad entre los pueblos de la Mixteca Alta y los de la costa. Existió un embate entre ambos en el cerro de Yucucuije, en Tataltepec, del cual salió un acuerdo de tregua entre ambos pueblos mixtecos. Josijo, sucesor de Sachila, establece alianza entre Achutla para librar su territorio de la presión mexica. Así, el pueblo mixteco olvida los problemas particulares entre los reyes de Sachila y el valle de Miahuatlán, y los auxilió con sus problemas contra Rizol, contra Juan Guerreros de Tilantongo y Tlaxiaco, así como de Tucutepec hacia Guinguala, en 1499 después de Cristo, cuya batalla duró 7 meses, de donde salieron victoriosos. Iturribarri propone como fecha de batalla en 1496, e historiadores como Murguía, Carriedo, Gay y Martínez García la sitúan para el reino de Moctezuma II. La paz quedó arreglada después de este sitio por medio de una alianza de sangre por el matrimonio de Cusija con la princesa Coyocatzin. A los mixtecos se les compensó con una tierra que se llamaron desde entonces como Mixtequilla, la flor de Yacunián. En 1503 entran en diferencia el señor Malinari con Moctezuma II por haberle pedido a este la flor denominada la palis Quizoche. En mixteco se llama Ituyabi o Itali, en español es flor macha o aliento de niño. Moctezuma se confronta con Malinari, derrotándolo y sacrificándolo ante Huitzilopochtli, pasando a ser de su dominio su reino de Tlaxiaco, así como de Achiotla. Para el mismo año de 1503, los mexicanos dejan guarniciones en esos territorios y dejando mando a Quizochi. Sin embargo, su gobierno fue corto, ya que muere en 1505 y es nombrado rey de Tlaxiaco a Texaca. Setecpa, rey de Cuixtlahuacan, fastidiado de los tributos a los mexicas, se alianza con Nahuizochi, rey de Sosola, para confrontar a los mexicas, preparándoles una emboscada y matando gente de la guarnición mexicana en Oaxaca. Texaca, al saber lo sucedido, informa a Moctezuma, quien manda a Tláhuac para hacer juicio, pero él es derrotado por el rey de Sosola. Entonces se retiró a Huautla y obligó a rendirse a Coscahuautli, hermano de Setecpa. Tláhuac no regresó solo, pidió refuerzos a Huautla y atacaron a Sosola. Posteriormente, el triunfo. Los aztecas caen sobre el poblado de Cuixtlahuaca. Setecpa, su rey, fue hecho prisionero y conducido a Tenochtitlan, sacrificándolo en la fiesta de Tlacaxipehualistli, señala Méndez por Martínez Gracida en su obra Galería de Oaxaqueños Notables. En el año 1512 hubo una gran insurrección de los pueblos mixtecas sometidos a los mexicas. Los anales de Cuautitlán mencionan como conquistados Yanguitlán, Texopa, Nopala, Tlaxiaco y Marianeltepec. Se cuenta que los prisioneros en estas guerras ascendieron a más de 12,000 y fueron sacrificados en la dedicación de 2 edificios de los mexicas. Estas insurrecciones fueron muy frecuentes en esos años, ya que los mixtecas no soportaban a los aztecas ni los tributos exagerados representados en el Códice Mendocino por parte de Tlaxiaco, Achiutla, Zapotlán, cuyo pago de tributo era anual, semestral y en ocasiones trimestral. Tlaxiaco y alrededores de finales del siglo XV y principios del XVI. Tras la conquista de Tucutepec,
según Iturribarria, se realizó en el año Ochocalli, en el año 1513, y de Quetzaltepec quedó totalmente incorporada a la región mixteca de Oaxaca bajo el poder avasallador de los reyes de México, Tenochtitlan, concluyendo de esta manera la obra que hubiese iniciado el primer Moctezuma y consumada por el segundo y último de los emperadores mexicanos. Esas guerras fueron narradas por Durán y Tesozoma. La última embestida del ejército de México a Tlaxiaco, cuenta el padre Durán, fue en 1516 y los prisioneros fueron sacrificados en la fiesta del desollamiento en honor a Xicatotec, divinidad que tuvo su origen en la zona mixteca y al que habían consagrado dios de la primavera. Emilio Mendoza refiere a Aquino en sus apuntes históricos, relata que para finales del siglo XV, principios del XVI, que el señor de la dinastía de Tzahui, que reinaba en Tlaxcala por esas épocas, había fundado durante su reino un gran número de pueblos que prosperaron y afirman que Tlaxiaco contaba con el doble de población. Para estos años, Tlaxiaco se hallaba muy doblegado por el dominio azteca. El carácter guerrero de sus pobladores se había aplacado por el yugo mexica, que había hecho contener sus avances belicosos aún en zona mixteca, pues las relaciones geográficas del siglo XVI nos informan que Tlaxiaco sostuvo también guerras con Mitlatongo, guerra mixteco-zapoteca y el mito del eterno retorno. Los mixtecas se fueron desrelacionando de los zapotecas al mirar cómo estos, al estar emparentados con la corona azteca, nuevamente tomaban actitudes no gratas ante ellos, ya que al sentirse amigos de los mexicanos, creían que tenían su respaldo para poder llevar una batalla en contra de ellos. Bajo esta idea, los zapotecas mandan un embajador al señorío de Cuilapa para pedir el desalojo de esas tierras que pertenecían a los zapotecos por anterioridad. Los mixtecos, sin espera de que regresaran los mexicas a realizar tal mandato, al embajador tomaron y lo suspendieron de nada. Posteriormente, iniciaron el ataque hacia varios pueblos del valle, hasta Teozapotitlán, que es en Xochila. Ante tales éxitos, Josifo prefirió huir y se escondió, según señala el autor, en un cerro entre los pueblos de Santa Catalina y Santa Ana Sagacha. Dice, los mixtecos se unieron en masa con los ejércitos de Achiutla, Sosola y Tuxtepec. El padre Gay señala que la historia de sus victorias quedó en poesía que contaba el pueblo de Chilapa. Sin embargo, la guerra que se volvía a desatar entre los mixtecas y los zapotecas llega a su clímax cuando noticia terrible llegó a los ejércitos combatientes. La antigua profecía de Quetzalcóatl ya era realidad. Habían llegado los hombres blancos y barbados. Cuando en la capital mexica, Tenochtitlan, se tuvo noticia de la llegada de Hernán Cortés y su tropa a Veracruz, refiere Alfonso Pérez Ortiz, citando a José Antonio Gay, Moctezuma envió una embajada con algunos regalos para la deidad Corazón del Pueblo, que es Achiutla, y para consultar el oráculo para saber la suerte que estaba reservada para el pueblo. El pontífice Niñú Indecú entró al santuario y el pueblo, que había quedado a la parte de afuera, oyó entre ruido confuso de voces el fatídico anuncio de que el señorío de Moctezuma había concluido. El señor Doso Piloto, serpiente de fuego de sol, y la señora 13 Casa, flor de murciélago, gobernaban en Niñú Indecú, cuando en la tierra de la lluvia se tuvieron esas funestas primeras noticias de los españoles. La llegada de los españoles hizo decaer los ánimos de la guerra mixteco-zapoteca, y el doctor Caso dice: la conquista española puso fin a esta contienda secular entre mixtecas y zapotecas, aun cuando ciertas escaramuzas continuaron. Iturribarria sostiene que en Oaxaca virtualmente no hubo conquistas, si por conquista consideramos la denominación violenta del vencedor sobre el vencido. Los zapotecas se avasallan ante los recién llegados, esperando recibir otra vez respaldo de combate contra los mixtecos, informándoles de esta manera la existencia del reino de Tuxtepec en la costa sur. Bárbara Dahlgren menciona la falta de información respecto a la conquista española en la Mixteca, cuya fue hecha por Pedro de Alvarado y Francisco de Orozco, cuando en 1520 llegan al valle de Oaxaca y lo encuentran con llanos poblados de rancherías mixtecas. Sin embargo, señala que existen documentos en el Archivo General de la Nación aún no traducidos que podrían dar cuenta de la batalla ardua entre los mixtecos y los españoles. Según relata el padre Gay, Francisco de Orozco, ante el resguardo de Tepeaca, indignado por las hostilidades de los mixtecos a los tepeaqueños,
y pueblos cercanos, entró un límite mixteco y peleó contra ellos con mala suerte, por lo que acude a Cortés por apoyo, y quien eso quiere hacer fue atravesada por el ejército de Orozco en 1521 y el de Alvarado en 1522, pero hubo algo de resistencia. Según Manuel Martínez Gracida, Cortés dispuso desde Coyoacán que don Francisco de Orozco hiciera la conquista de Oaxaca y pusiera en paz a mixtecas y zapotecas. Sale el 30 de octubre y llega a la Mixteca el 6 de noviembre, sosteniendo 3 combates, en donde en el último logra tener el control sobre el paso del río de San Antonio para penetrar el valle de Oaxaca. La sujetan en 1522. Los mixtecas, que habían combatido arduamente en dicho río, deseaban en continuar con las hostilidades en Oaxaca, pero en vista de las órdenes del señor de los mixtecos, juntaron a sus hombres, incluyendo las que sitiaban a Cosijo en el cerro anteriormente mencionado, y se desplazaron hacia la cumbre del cerro de Montalbán, en donde celebraron una especie de artimicio bajo la condición de que los españoles les reconocieran sus derechos, conservándolos en la posesión de sus señoríos. A pesar de la rendición de la Mixteca Alta, los mixtecas de Tuxtepec en la costa no se habían doblegado ante los españoles, sino que mantenían una actitud de rebeldía amenazadora. El caso de Tuxtepec tenía lazos consanguíneos con Tlaxiaco. Pedro de Alvarado tardó 40 días en llegar a Tuxtepec. Pedro de Alvarado tardó 40 días en llegar a Tuxtepec, quien es recibido con oro por su rey, pero es hecho prisionero, dándole condiciones que le proveen, además de su coraje, la muerte. Se funda una frontera segura con Tepeaca. Quedan sujetas Oaxaca, Coatlán, Cuixtlahuacan y Tlaxiaco. Los mixtecos y los mijes fueron los más oponentes. También la cuarta dinastía de Tilantongo sobrevivió más años en la sucesión del último rey zapoteca, Cosijo. Sin embargo, posteriormente al reconocimiento español, dicho gobierno les reconoció a los mixtecos en su carácter de caciques, cosa que a los zapotecas, sus primeros vasallos, no les otorgó. Pero esto no detuvo a Alvarado de hacer sus actos de tortura y extorsión a los habitantes de Tuxtepec. Con la conquista de este lugar, quedó sometida la mayor parte del estado de Oaxaca al dominio español. Hay que considerar que la disputa y rivalidad entre los propios pueblos permitió la expansión de la conquista por parte de los españoles, haciéndose de alianzas, además de la utilización como segunda forma en la conquista, la predicación e imposición de la religión cristiana a los naturales, acto que algunos autores han denominado como la conquista espiritual, siguiendo a este Robert Ricard. Y pues bueno, pues así entonces doy por terminado esta presentación. Nada más les señalo uno de los sitios arqueológicos en la Mixteca Alta, pues que duró justamente hasta lo que es la colonia, sigue siendo Huamilpan. Este es uno de los conjuntos, pues el conjunto en el cual todo este conjunto hasta acá arriba es donde se encontraba el montículo mexica, y pues a la llegada pues, de los españoles, ellos ponen su iglesia. Y, pues bueno, esta es una de las sincretismos que se considerarían a partir pues, de la llegada de los religiosos a las tierras mixtecas, donde la religión local y occidental pues, se fusionan, llegando así a lo que es la conquista espiritual. Gracias. Le hacemos la entrega de sus revistas y ahora hacemos una ronda de preguntas o comentarios. Bueno, muchas gracias.